Y de todos aquellos que se unen a las redes sociales para reflexionar juntos a partir de las lecturas del domingo 25 del tiempo ordinario, ciclo B. Quizás les ha sorprendido a ustedes este título que he puesto en el día de hoy, el Papa Francisco o el Papa Benedicto. La lucha por las investiduras. ¿Qué es eso de la lucha por las investiduras? Voy a empezar hablando de ese problema y cómo empezó también de una manera más intensa en el siglo XI-XII, finales del siglo XI, principio del siglo XII, leyendo un relato de esta historia de la Iglesia de August Franzen. Ya cito la fuente de donde voy a sacar los datos históricos, porque nos va a servir también para reflexionar sobre el Evangelio de este domingo, que es esa discusión de los discípulos sobre quién era más importante. Dice que habían discutido en el camino sobre quién era más importante. Y esa enseñanza de Jesús, del niño puesto en medio, abrazado, acogido por Jesús y presentado como modelo de la comunidad. Y finalmente, pues hablaremos y una reflexión de las tres lecturas de este domingo aplicadas a la vida de una comunidad cristiana, sobre todo en el servicio, el espíritu del servicio. Es lo que vamos a hacer en el día de hoy. A partir de este acontecimiento histórico que se conoce con el nombre de las luchas, la lucha de las investiduras, como hoy hay algunos que todavía hablan y discuten sobre quién es más importante. Y eso yo lo aplico al Papa Francisco y al Papa Benedicto. Todavía hay esa lucha de algunos que hablan de ser sedevacantistas, es decir, que dicen que el Papa no ha sido elegido de una manera adecuada, el Papa actual Francisco, y que en realidad el Papa Benedicto es el Papa que todavía tiene la Iglesia y al que hay que atender. Una discusión inútil. Verdaderamente no se da esa tensión entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco en la realidad. Muy amigablemente cada uno asume su sitio. El Papa Francisco, el Papa Benedicto, desde que se retiró, se hace Papa emérito y por lo tanto no interviene en la cuestión doctrinal y en la cuestión del gobierno de la Iglesia. Acaba de sacar ahora un libro que más bien ha sido una entrevista que le han hecho al Papa Benedicto sobre Europa. No lo he comprado, es decir, lo he comprado ya, está en camino, lo leeré en cuanto que lo reciba, por lo tanto he escuchado solamente de oídas y no voy a hablar de este libro porque he escuchado de él solamente de oídas. Pero la cuestión es que no tiene sentido seguir insistiendo, discutiendo sobre quién es el Papa, por favor. Y ahí está. Como veremos, tiene algo que ver con la lucha de las investiduras, aunque aquí se trataba de un emperador, el emperador alemán Enrique IV, y un papa que es Gregorio VII. Ambos se destituyen mutuamente y se elige otro emperador que va a ser también rechazado y el mismo Enrique IV va a elegir otro papa desterrando al papa y el otro excomulgando al emperador. Parece que la historia no nos enseña mucho y nosotros seguimos discutiendo sobre quién tiene razón, quién es el más importante, quién es el que gana la batalla, quién es el que tiene la verdad. Así parece que nos encontramos los seres humanos todavía en el día de hoy. Bueno, vamos a ir a este texto de la historia. Creo que ya le ha dado tiempo a las personas para ir entrando en este directo, en este live, y voy a leer, voy a narrar esta historia. ¿En qué consiste eso de la lucha de las investiduras? Y esto surgió con el rey alemán Enrique IV, que reinó en el Imperio Otomano entre el 1056 y el 1106, y el Papa Gregorio VII, que estuvo como Papa en la Iglesia en los años 1073 a 1085. Entran en la escena histórica estos dos hombres
como exponentes de dos visiones completamente contrapuestas. ¿Cuáles son estas visiones? Veremos que tienen mucho que ver con la realidad de hoy, entre el cómo algunos quieren relacionarse con los políticos y cómo algunos políticos también quieren relacionarse con la Iglesia. Entablaron lo que se llama así la lucha de las investiduras. El Papa investia, al emperador lo coronaba y por el otro lado el emperador se otorgaba el derecho de elegir y poner los obispos en las sedes de los obispados y a veces hasta proponer al mismo Papa. Eso es la lucha de las investiduras. Se van a separar esos poderes, pero más que una separación es una lucha de a ver quién tiene más poder, a ver quién es más importante. ¿En qué consiste esta historia? El joven rey, Enrique IV, estaba plenamente convencido de la teología imperial, de la dinastía otoniano-sálica, que concebía la dignidad real de un modo sacral, es decir, el emperador está puesto ahí por Dios mismo y él ha sido coronado y por lo tanto se ha convertido en esa autoridad máxima sagrada, cuya autoridad, al ser coronado por el Papa, también le viene de Dios. El modo sacral de concebir, por lo tanto, esa autoridad del imperio. Casi clerical, de suerte que en su lugar, dentro de la iglesia jerárquica, era el vértice, el emperador. Él mismo se sentía rex et sacerdos, es decir, rey y sacerdote, se sentía el mismo emperador. Por otro lado, tenemos a un joven diácono, Hildebrando, que después será el Papa Gregorio VII, que había acompañado en 1046 hasta el exilio en Colonia al destituido pontífice Gregorio VI, y a la muerte de éste había ingresado en el monasterio de Cluny. En 1050, León IX lo llamó de nuevo a Roma. Desde entonces, Hildebrando se ocupó de la reforma de la Iglesia y después de la muerte del cardenal Humberto de Silva Cándida en 1061, se convirtió en el jefe del indiscutido del Partido Reformista de la Curia. La lucha contra el matrimonio de los sacerdotes y la simonía fue su guerra principal, digamos, su acción principal, y sobre todo contra la investidura laical, que constituyeron los puntos fundamentales de su programa. Para él, el rey no era más que un laico. Para el rey, él se percibía como la autoridad sacral, como rex et sacerdos, como la máxima autoridad en el mundo laical y en el mundo también clerical. Como cristiano, dice el Gregorio VII, era un súbdito de la Iglesia y estaba obligado a obedecer. Según el espíritu de aquel tiempo, esto implicaba, por lo tanto, la desacralización de la dignidad regia. En cuanto Gregorio se convirtió en papa, formuló en los Dictatus Papae de 1075, en los dictados del Papa, es decir, las 27 tesis incluidas bajo este título en su registro, su axioma fundamental. ¿Cuál es este axioma? El Papa es el jefe supremo de la cristiandad, por lo tanto, por encima del mismo emperador. No solo puede intervenir en los derechos de los obispos, sino que en razón de su poder supremo está también por encima de reyes y de emperadores, a quienes puede incluso destituir si es necesario por motivo ético-religioso. ¿Ves? Y ahí quiero yo entroncar con el hoy, como muchos se han metido y quisieran decirle a los políticos cómo tienen que gobernar, incluso a nivel ético-religioso. Hay muchos que quisieran todavía que los políticos escucharan a los obispos para que aprendieran, para que de ellos adquirieran las directrices para cómo tienen que gobernar a sus países. Y por otro lado también todavía hay clérigos y muchas personas que les gustaría, sí, que los obispos les mandaran a los políticos. Y los políticos también
quieren intrometerse en la misma iglesia haciéndola callar, haciéndolo silenciar, diciéndolo que en la iglesia no se tienen que meter en política, que una cosa es la religión y otra cosa es la política o el gobierno de un Estado. Entonces, separar, eso es y en el fondo el tema de las investiduras que, como ven ustedes, viene de muy lejos dentro de la iglesia. Aun cuando estos principios pretendían tener inicialmente solo un significado eclesiástico religioso, su alcance, dice este autor, por lo tanto, político, era patente. La lucha de las investiduras ofreció pronto el motivo y la ocasión para poner término a estos conflictos sobre la primacía de poder entre el papado y el imperio. El joven rey Enrique IV había hecho valer su derecho real en la elección del obispo de la diócesis de Milán en 1072, sin tener en cuenta la prohibición papal. El Papa había prohibido que el emperador nombrara a los obispos. En el sínodo romano de la Cuaresma de 1075, Gregorio renovó con más intensidad la prohibición de la investidura laical y amenazó al rey con la excomunión, retirándole al mismo tiempo cualquier derecho en la concesión de los obispados. Este tema de la excomunión se ha vuelto a acentuar hoy con la ocasión de aquellos políticos, ¿verdad?, que aprueban leyes abortivas, y hay que excomulgarlos, no hay que excomulgarlo, hay que darle la comunión, no hay que darles la comunión, etcétera, etcétera. El Papa va a hablar contra el aborto, es un asesinato, el Papa Francisco, ¿verdad?, muy claro, pero por otro lado, con las personas hay que ser pastores, dice. Cuando uno deja de ser pastor, se convierte en político, y tantos han usado este tema desde el punto de vista político. Y eso está clarísimo. Miren hasta qué punto todavía hoy está vivo esta discusión de las investiduras, a pesar de que se supone que ya está superado. Esto significaba la subversión del sistema de la Iglesia imperial otoniana, sobre la cual estaba cimentado el ordenamiento del imperio. Pero Enrique no se preocupó del decreto pontificio y del sínodo, es decir, la dieta de Worms. En enero de 1076 tuvieron lugar unas escenas dramáticas. Enrique supo incitar a los obispos del imperio a la rebelión contra las revolucionarias reivindicaciones del Papa, y a Gregorio VII se le declaró destituido. El Papa excomulga a Enrique y Enrique destituye al Papa. Gregorio reaccionó de inmediato excomulgando a Enrique IV y liberando a los súbditos del rey del juramento de fidelidad. Con esta excomunión, que puso al rey fuera de la comunión eclesial, la desacralización del imperio se convirtió en un hecho manifiesto. El mundo contuvo entonces la respiración. Era un cambio de época eminente y evidente. Los seguidores de Enrique se disgregaron rápidamente. En octubre de 1076, los príncipes que se habían reunido en Tribur presentaron un ultimátum al rey. Si antes de un año no había conseguido que el Papa lo liberara de la excomunión, sería destronado y se elegiría un nuevo rey. En el invierno de 1076-1077, Enrique inició su camino penitencial hacia Canosa, acompañado de su esposa, su hijo y un escaso séquito. Pasó los Alpes en medio de graves peligros, así el emperador haciendo penitencia, yendo en busca del Papa. Mientras tanto, también el Papa había partido de Roma hacia Alemania. Gregorio VII se hallaba en el castillo fortificado de la condesa Matilde de Tuscia, en Toscana. Cuando Enrique llegó a Canosa, en la vertiente septentrional de los Apeninos, vestido con el sayo de penitente, esperó 3 días a la puerta del castillo antes de obtener permiso para entrar, que se dio el 26-28 de enero de 1077. Gracias a la intercesión de su padrino, el abad Hugo de Cluny, y de la condesa, recibió la absolución de Gregorio, pero con una condición. Tanto él como los príncipes alemanes tenían que someterse
a la voluntad del Papa. Por el momento, Enrique había vencido. Era de nuevo el dueño de la situación. Pero en una visión de conjunto, Canossa fue para el Imperio alemán un duro golpe del que nunca consiguió recuperarse. La dirección de Occidente pasó así del emperador al Papa. Gregorio había demostrado que era más fuerte que el emperador. En el imperio, pese a que Enrique había sido liberado de la excomunión por el Papa, los príncipes alemanes eligieron en marzo de 1077 a Rodolfo de Suabia, que murió en 1080, como antirrey, y Enrique tuvo que luchar para recuperar la corona. La guerra civil desgarró a Alemania. Las relaciones de Enrique con el pontífice empeoraron pronto. En marzo de 1080 fue excomulgado y destituido por segunda vez. Entonces decidió designar a un antipapa, Guiberto de Rávena, que tomó el nombre de Clemente III, es decir, un antipapa, y sitió Roma. Así que eso de dos papas, como ven, no es una cosa nueva, y además este sí era ilegítimo porque fue nombrado por el emperador en lucha precisamente contra Gregorio VI. Gregorio VII. Gregorio VII buscó refugio entre los normandos en el sur de Italia, donde exhausto murió en Salerno el 25 de mayo de 1085. Parecía que el Papa había sido derrotado, pero en realidad resultó ser el vencedor. La lucha continuó también tras la muerte de Gregorio. El problema fundamental de las relaciones entre Iglesia y Estado no era fácil de resolver. Era una cuestión que afectaba profundamente a la estructura general del imperio y de la sociedad. Se escribió mucho acerca de quién debía ocupar el vértice de la unidad política y religiosa, que hasta ese momento en el imperio sacral había estado representada por el Estado y por la Iglesia. Una separación entre Iglesia y Estado en aquel entonces era imposible, como se comprobó cuando Pascual II, 1099-1118, en el acuerdo de Sutri con Enrique V, decidió abolir por completo la feudalización de la Iglesia y anular la íntima unión de ésta con el imperio. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No se encontró en realidad una solución al problema central de las relaciones entre el Estado y la Iglesia. El vínculo feudal de la Iglesia imperial y el Estado se mantuvo durante toda la Edad Media e incluso hasta la Revolución Francesa y la misma secularización en 1803. Y con ello, concluye este texto, permanecieron también los puntos de contacto y de conflicto por los que se podían desencadenar enfrentamientos y luchas en cualquier momento. Como ven, este problema viene de lejos. Hoy, en esa discusión de algunos, ¿verdad?, que son minoría dentro de la Iglesia y de grupos determinados que no aceptan al Papa Francisco, ¿verdad?, como el actual Papa, y que están maquinando también algunos complots que ha habido en la Iglesia. Yo he recibido comentarios de personas muy raros y muy maquiavélicos, que el Papa no había dimitido por propia voluntad, sino que había sido presionado por fuerzas de poder masónicas y que por eso presentó su dimisión y que por lo tanto este Papa Francisco no ha sido elegido de una forma legal y por lo tanto no es el verdadero Papa. Realmente seguimos todavía en estas situaciones de querer llevar el agua a nuestro molino. En el fondo, muchos quisieran todavía que la Iglesia siguiera siendo una Iglesia que domina incluso al poder imperial o al poder político, que le dicte a los políticos lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Les gustaría que los políticos sean súbditos también de aquellos papas o aquellas autoridades que piensan como ellos dicen que hay que pensar. Pero los tiempos han cambiado y el Evangelio de Jesús en el día de hoy es muy, muy actual. Que muchos discutan estas cosas es como seguir discutiendo
quién era el más importante. Y por eso ahora vamos a pasar a las lecturas en el día de hoy, porque honestamente esa discusión, a pesar de que en el título la he puesto así, a mí me parece inútil y absurda. Las cosas son como están y como ellos han querido que estén. Y todo ese proceso ha sido guiado por el Espíritu Santo. El Papa, como gran hombre, Benedicto XVI, gran santo, ha tomado una decisión, la decisión más valiente, una de las más valientes de toda la historia de la Iglesia, presentar su dimisión. Ahí se ve un papa grande, ahí se ve un papa que sabe qué es lo que conviene, atento, dócil a la voz del Espíritu Santo. La Iglesia necesitaba un cambio, necesitaba un vuelco, necesitaba en la continuidad siempre, ¿verdad? Porque el Papa Benedicto siempre habla de la continuidad, el Vaticano, la lectura y la interpretación en continuidad, no en ruptura, pues el Espíritu Santo eligió en cónclave al Papa Francisco, bajo la oración de todos los católicos. Y el Papa Francisco está llevando a cabo ese camino sinodal tan importante como reforma auténtica de la Iglesia. En octubre comienza de una forma más intensa y nosotros podemos unirnos también a él. El Papa Francisco está conduciendo con una mano de amor, de compasión, de misericordia a la Iglesia, recordándole a la Iglesia que su misión fundamental es la cercanía, es el ir hacia el alejado, es el salir hacia afuera, hacia la marginalidad, hacia las periferias existenciales y sociales. Es una Iglesia que tiene que estar en diálogo. Es una Iglesia en la que ya no tiene que haber anatemas, excomuniones, tal como se entendían entonces, sino que tiene que estar llena de pastores y de cristianos que son discípulos misioneros. Ojalá que nosotros también aprendamos desde el Evangelio a vivir como tales. Vamos a las lecturas de hoy. Un pequeño comentario, quizás un poquito más concreto, no tan general a nivel de la situación mundial dentro de la Iglesia nuestra, aplicando un acontecimiento de la historia que todavía se hace real en esas personas que se ponen esa pregunta de si quién es más importante, o el Papa Francisco o el Papa Benedicto. Jesús, ¿qué discutían por el camino? Y Jesús nos está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Eso es lo que nos cuentan las lecturas de este domingo. El libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 12, 17 a 20. La carta a Santiago, capítulo 3, versículo 16 a 4 y 4, 3. Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, 30 a 37. Antes de nada, si quieren tener una explicación más extensa del Evangelio de San Marcos, aquí en este mismo vídeo, en el comentario abajo, he puesto un enlace, tres enlaces en los que explico estos versículos del Evangelio de San Marcos en una reunión de comunidad, y esta explicación la di antes de la pandemia, casi en las vísperas de la pandemia. El Evangelio de San Marcos, capítulo 9, 30 a 37, repito, abajo, vean, hay tres links, ahí en esos tres links, en tres sesiones, explico la exegesis y la aplicación de este Evangelio de una manera más extensa. Ahora lo voy a hacer desde las lecturas del domingo y una pequeña aplicación a nuestra vida concreta y a nuestra vida de comunidad cristiana. Y empezaría diciendo que parece ser que a menudo existe un rechazo hacia las personas que buscan la justicia o que buscan la verdad. Y por ello a menudo parece manifestar también que hay en ese rechazo de estas personas que buscan la justicia y la verdad muchos intereses privados, intereses inconscientes y conscientes, que se camuflan bajo el amparo del derecho personal. Hoy está sobre todo acentuándose, reivindicándose el derecho personal e individual. Por ejemplo, en el tema de la vacuna ha quedado claro que muchos no vacunas o que están en contra de la vacuna están aludiendo al derecho personal, al derecho del individuo a vacunarse o a no
vacunarse. Y ese derecho del individuo está por encima del derecho de los demás, es decir, del bien común. Y yo creo que ahí está el error. El derecho individual y personal nunca puede estar por encima del bien común. El bien individual no es un bien absoluto, es un bien relativo, relacionado hacia los demás. Y en este sentido, cuando uno percibe que algo es bueno para todos, uno tiene que renunciar a ese derecho personal en aras del bien común. Eso es doctrina social de la Iglesia. Y eso es lo que se nos dice en la primera lectura. El desorden es la manifestación, y ahí vemos la carta a Santiago, de la exigencia a toda costa de dichos derechos. Cuando uno, por encima de todo, exige el derecho personal, viene el desorden. El bien común queda amenazado y es lo que estamos viendo en este tiempo de pandemia con aquellos que reivindican el derecho personal más importante que el derecho al bien común. Ya sabemos que también hay motivos, ¿verdad?, que pueden dar pie a esa realidad por la falta de información y por las dudas que puede haber al respecto de algunas vacunas. Por encima de los demás. Claro ejemplo que se convierte, y eso, el reivindicar ese derecho individual por encima del bien común, se convierte en un motivo de división y se convierte en un elemento político. Entonces, los que forman parte de este partido están en contra, los que forman parte de este partido se caracterizan porque están a favor. Y entonces ya no es un derecho al bien común y a la salud pública, sino que es una cuestión de partidos políticos. Y ahí se entiende por qué he leído este texto de la historia. En el fondo, se convierte esto en una búsqueda de los primeros puestos, de a ver quién tiene la razón. Pero Jesús nos invita a vivir como discípulos suyos, haciéndonos los últimos, los que no cuentan, los servidores de todos. Es lo que nos dice el Evangelio. Siguiendo la carta de Santiago, podemos hacer un examen de conciencia acerca del estado de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestro mundo. Y la pregunta que podemos hacernos, ¿existe el desorden en mi familia, en mi comunidad, en el mundo donde yo estoy? ¿Hay paz? ¿Miramos todos por todos con el mismo interés o hay amiguismos de preferencia? Porque una cosa es la amistad, que no siempre nace con todos de la misma manera, esto ya lo sabemos, y otra es la preferencia por afinidad o interés que fácilmente suele ser injusta. Recordemos que el desorden, nos dice Santiago, es el fruto de las envidias y de las rivalidades, y estas crean alianzas injustas y vengativas. Hay que tener una sensibilidad espiritual para percibir esta realidad. No hay paz, misericordia, buenas obras, comprensión, docilidad, pretendiendo los primeros puestos. Defender la verdad por encima de la persona, defendiendo la verdad por encima de la persona, teniendo la razón a toda costa. Jesús abraza a un niño identificándose con él y diciéndonos que quien recibe a uno de estos pequeños, lo recibe a él mismo. Estos pequeños son los a los que Jesús se refiere, son la imagen y el modelo de la comunidad de los seguidores de Jesús, es decir, son los que no cuentan, los últimos, los servidores en el silencio. ¿Cuánto puede gustar el destacar? Jesús sabe cuán difícil es la convivencia humana cuando todos buscan los primeros puestos, cuando todos buscan que se haga como ellos dicen, cuando todos se creen que tienen la razón y los demás están equivocados. De nuevo, la pregunta adecuada en una comunidad cristiana es la siguiente. ¿Qué necesita nuestra comunidad para cumplir su misión? La pregunta errónea, sin embargo, es la que sigue.
¿Me dejarán hacer lo que yo quiero? ¿Lo que yo deseo? ¿Lo que yo necesito? ¿Lo que a mí me gusta? Y si no es así, me voy a otro sitio donde me dejen hacerlo. No es fácil ser relegados a los últimos, a los que no cuentan, al servicio humilde y no reconocido. Pero para Jesús parece que es la actitud más importante en una comunidad cristiana. ¿Y cuánto nos cuesta entenderlo? No se trata de ser los más importantes, sino destacarse en el servicio silencioso y humilde. Solo Jesús nos puede enseñar esta actitud y necesitamos mucho en nuestra iglesia y en nuestras iglesias y comunidades tal actitud. Hoy en día, por las redes sociales, cualquiera se convierte en el rey evangelizador del mambo, en el púgil que da los golpes más fuertes y mortales. ¿Es eso ser discípulos de Jesús? Eso es otra cuestión de la que nos habla el Evangelio de hoy. Voy a contar una fábula sacada de Esopo, un narrador griego, para que nosotros también podamos identificarnos con esta imagen gráfica, con los dos elementos que salen en esta fábula de Esopo, la caña o el olivo. Podríamos decir que la caña de la que vamos a hablar son los niños de los que habla Jesús en el Evangelio, los humildes y servidores de todos, y con los que nos invita también a identificarnos. Así cuenta esta fábula. Dice que una caña y un olivo disputaban sobre sus respectivas fuerzas, y éste, con socarronería, le dijo a la otra: «Hablas de resistir y de poder, cuando el más débil soplo de viento te bambolea y humilla. Aprende de mí, que ni aún muevo mis ramas cuando tú te doblegas». La mísera caña cayó a estas razones y se armó de paciencia hasta que viniese el huracán más próximo. En efecto, llegado aquel huracán, la caña se dobló como hacía antes, mientras el olivo cayó tronchado en tierra. «¿Qué es lo mejor ahora?», replicó la ofendida, levantándose. «¿Ceder o resistir?». Ojalá que nuestra vida sea como la caña, que a base de ir cediendo pueda resistir con humildad los embates del mal. Ser como niños, los últimos, servidores de todos. ¿O preferimos seguir discutiendo quién es el más importante? Seguiremos divididos con estas discusiones. Estamos llamados a la unidad. Gracias, y que ojalá en nuestras comunidades aprendamos esta lección. Feliz semana a todos ustedes. Feliz domingo. Que pasen una buena noche, una buena tarde o un buen día, dependiendo de cuando ustedes puedan ver esta reflexión. Hasta pronto y un abrazo para todos y bendiciones.